Buenos días, mi nombre es Anthony Silva y en este video voy a explicar el funcionamiento del relé electromagnético utilizando los sistemas electrónicos automotrices. Hablaré sobre qué es el relé, cómo funciona, cuáles son sus 4 principales pines y la diferencia entre el circuito de control y el circuito de potencia. También explicaré cómo circula la corriente cuando las luces están apagadas y cuando están encendidas. Para comprender la importancia de este componente en el funcionamiento seguro del sistema electrónico del vehículo. Definición del relé electromagnético y su función principal. Un relé electromagnético es un dispositivo eléctrico que funciona con un interruptor automático, accionado por un electroimán. Su principal función es permitir que un circuito de baja corriente controle otro circuito de mayor corriente, sin que ambos estén conectados directamente. Dentro del relé existen una bobina y un contacto móvil. Cuando la corriente eléctrica pasa por la bobina, se genera un campo magnético que atrae el contacto móvil y cierra el circuito de potencia. De esta manera, la corriente puede alimentar dispositivos que requieren mayor intensidad, como luces, el ventilador del radiador, la bomba de combustible o el claxon. El uso del relé es muy importante porque evita que toda la corriente pase por el interruptor del tablero. Esto reduce el desgaste de los contactos del interruptor, mejora la seguridad del sistema eléctrico y disminuye las caídas de voltaje, permitiendo que los dispositivos funcionen de manera más eficiente. Identificación de los 4 pines del relé. El relé electromagnético de 4 pines está formado por las siguientes terminales. Pin 85 es uno de los extremos de la bobina y normalmente se conectan a masa o negativo de la batería. Pin 86 es el otro extremo de la bobina y recibe el voltaje positivo proveniente del interruptor de mando. Pin 30 es la entrada de alimentación del circuito de potencia, generalmente recibe corriente directamente de la batería y siempre debe estar protegida por un fusible. Pin 86 es la salida de corriente hacia las cargas que puede ser un conjunto de luces u otro componente eléctrico. Cada uno de estos pines tienen una función específica y debe conectarse correctamente para garantizar el funcionamiento adecuado del sistema eléctrico. 4. Diferencia entre el circuito de control y el circuito de potencia. El relé trabaja mediante 2 circuitos completamente diferentes. El primero es el circuito de control, formado por la bobina y los pines 85 y 86. Este circuito utiliza una corriente pequeña que proviene del interruptor. Su única función es activar el electroimán del relé. El segundo es el circuito de potencia, formado por los contactos 30 y 87. Este circuito transporta una corriente mucho mayor hacia las luces del vehículo. Cuando la bobina se activa, el contacto interno une estos pines y permite el paso de la corriente. La principal diferencia es que el circuito de control consume poca corriente para activar el relé, mientras que el circuito de potencia suministra la energía necesaria para alimentar la carga. Gracias a esta separación se protege el interruptor y se mejora la confiabilidad del sistema eléctrico. Explicación del recorrido de la corriente. Cuando el interruptor está abierto,
la corriente no llega al pin 86, por lo que la bobina entre los pines 85 y 86 permanecen desenergizados. Al no existir un campo electromagnético, el contacto interno del relé permanece abierto entre los pines 30 y 87. Como consecuencia, la corriente de la batería no llega a las luces y permanecen apagadas. Cuando el interruptor se cierra, la corriente llega al pin 86 y atraviesa la bobina hasta el pin 85, que está conectado a masa. En este momento la bobina genera un campo magnético que atrae el contacto móvil del relé y une los pines 30 y 87. Una vez cerrado este contacto, la corriente proveniente de la batería pasa por el fusible, entra al pin 30, sale por el pin 87 y alimenta las luces del vehículo, haciendo que se encienda. Cuando el interruptor vuelve a abrirse, el campo magnético desaparece, el contacto regresa a su posición inicial y las luces se apagan. En conclusión, el relé electromagnético es un componente indispensable en los sistemas eléctricos automotrices, ya que permiten controlar dispositivos de alta corriente utilizando un circuito de baja corriente. Además de proteger los interruptores, mejora la seguridad, evita sobrecargas y garantiza un funcionamiento más eficiente de las luces y otros equipos electrónicos del vehículo. Conocer el funcionamiento de sus 4 pines y la diferencia entre el circuito de control y el circuito de potencia es fundamental para realizar diagnósticos, mantenimientos e instalaciones de forma correcta. Muchas gracias.